En cambio, el Dios verdadero te dice la verdad en la cara. Él no tiene temor de decirte, eso está mal, lo dejas y me quieres seguir. Él no tiene temor de decirte eso porque es Dios. A Él ni le quita ni le pone que nosotros lo sigamos. Él es Dios, no me necesita para ser Dios. En cambio, el ídolo te necesita para ser Dios. Esa es otra forma de encontrarlo, de pescarlo. Bueno, vamos a hablar de idolatría. No sé si comprendió las actividades y ¿cómo le digo yo? Todo lo que hicieron los muchachos para que se abordara este tema. Ahora, cuando pensamos en idolatría, pensamos en, no sé, una imagen de la diosa Kali con 7 brazos, o pensamos en un altar de santería. Y como nosotros ya no tenemos eso, pensamos que no tenemos idolatrías. No, nosotros no tenemos idolatrías, ya no hacemos nada de eso. ¿Sí? Pero si usted mira el arte, caza dioses. Ok, pescamos un dios y lo cazamos. O sea, deberíamos estar en búsqueda de dioses ajenos para... Amén. Cuando yo no era cristiano, mis amigos pensaban que yo era satanista. Pensaban que yo era perverso, malo. Y cuando me volví cristiano, seguían pensando lo mismo porque yo había leído, no te harás dioses ajenos delante de mí, ni te arrodillarás ante ellos porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Lo ha leído allá en Éxodo 24? Pues resulta que yo era bastante, ¿cómo decirlo?, inmaduro en la fe, pero osado en la fe. Y a mí me dejaban solo con una virgen y yo le hacía maldades. O con un divino niño. Yo me acuerdo que en el carro de un amigo, el papá tenía en su carro una estampita de la virgen y del divino niño. Yo sacaba el marcador y les tapaba la cara. Les hacía maldades a los ídolos, les hacía maldades a las figuras de las personas, lo que ellos creían. Entonces pensaban que yo no me había vuelto cristiano, sino que me había vuelto peor. O sea, que yo era satanista, porque muñeco que veía, muñeco que profanaba. Y bueno, pues no se lograba mucho con eso, en realidad solamente lograba que se enojaran. No los ganaba para el Señor, pero creo que era de apreciar mi valor y mi odio contra los ídolos. ¿Okay? Esa actitud debería permanecer en nosotros contra lo que verdaderamente es un ídolo. Amén. Entonces déjeme leerle algo por aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 10, vamos a leer desde el verso 16. No, mentiras. Desde el verso 14 dice: por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ahora, cuando Pablo escribió esto, no había una tendencia monoteísta. Recuerde que fue el cristianismo el que implantó el monoteísmo. Entonces, los cristianos decían que solo hay un Dios verdadero. Entonces, en la medida que las personas se convertían al cristianismo, creían que solo había un Dios verdadero, ¿cierto? Entonces, hubo un momento en el auge del cristianismo que el planeta o las civilizaciones más conocidas fueron monoteístas, un solo Dios verdadero, ¿ok? Pero estos cristianos van perdiendo su fervor, van perdiendo su vigor, van perdiendo su celo, y más o menos 300, unos 500 años después, vuelven a volverse politeístas dentro del cristianismo. No sé si entiende lo que le digo. Okay. Por ejemplo, la adoración a la Virgen María entró al cristianismo más o menos en el 560 después de Cristo. O sea, no fue inmediatamente. Y después entró la adoración a los santos, y el más reciente creo que es el Divino Niño.
Creo que es el más reciente, y en Latinoamérica, en Europa no es muy popular el divino niño. Es más bien en Latinoamérica que es el divino niño metido dentro del cristianismo. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esto, todavía hay mucho paganismo o adoración a ídolos que no son de la corriente del judaísmo o del cristianismo. Entonces, Pablo está aquí hablando y enfrentándose a los residuos de Dagón, de Astarot, con nombre romano: Júpiter, Venus, los dioses romanos. Entonces Pablo está enfrentando esto cuando escribe esto, ¿ok? Entonces, por tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables, juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos de la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos del cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer sacrificios en el altar? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? No, en ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ok, el apóstol Pablo concluye la idea, por lo menos hasta aquí, hasta el verso 20, diciendo que detrás de cada ídolo hay un demonio. La Reina Valera lo dice tal vez un poquito más claro que la Nueva Traducción Viviente. Dice: lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, los sacrifican a los demonios y no a Dios. Eso es lo que dice la Reina Valera. Lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, en realidad lo están sacrificando a los demonios y no a Dios. Okay. Entonces, partamos de ese punto. Cualquier cosa o cualquier ídolo tiene detrás un demonio. ¿Lo acepta conmigo? ¿Sí? ¿Le parece lógico? Entonces, si usted se pesca, si usted descubre un ídolo, crea y entienda que hay un demonio manipulando ese ídolo para engañarlo a usted. Amén. Y entonces se pone terrible cuando, por ejemplo, hacemos de un hijo un ídolo. Se pone terrible cuando hacemos de un trabajo un ídolo, o cuando hacemos de un gusto personal un ídolo, cuando hacemos un equipo de fútbol un ídolo. Se pone terrible porque le estamos dando espacio a un demonio para que se meta detrás de eso y me manipule. ¿Cuántos están entendiendo lo que les digo? ¿Okay? El apóstol Pablo menciona a Israel, y usted por tiempo no podemos leerlo ahorita, pero usted puede mirar cómo Israel batalló contra los ídolos, porque Israel fue el primer pueblo o la primera cultura o comunidad que era monoteísta. Ellos eran los primeros. Entonces, la batalla que ellos tenían o que el diablo les presentaba era volverlos politeístas. Entonces, el Señor le decía a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y está en los 10 mandamientos. Es más, la Biblia dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra, para inclinarte y adorarlos. Después los católicos quitaron ese verso porque pues les dañaba el negocio, porque vendían muchísimo dinero, hacían muchísimo dinero vendiendo imágenes, vendiendo estampitas. Es más, cuando Pablo tiene esa batalla en Éfeso, se está enfrentando a los artesanos, porque los dioses en Éfeso adoraban a la diosa Diana de los efesios. Entonces, cuando Pablo llega con el mensaje de solo hay un Dios, pues los artesanos de la diosa Diana dijeron: no, se nos dañó el negocio, porque todo el dinero que hacíamos vendiendo figuritas de la diosa Diana se nos va a venir al piso. ¿Me está comprendiendo? Entonces, Israel batallaba con eso, y a causa de la ignorancia del Dios verdadero, es que los ídolos hallan espacio en nuestro corazón. El no conocimiento del Dios verdadero es lo que me permite volverme idólatra. Israel estaba en Egipto cautivo. Israel adoraba al Señor. Cuando el Señor se le aparece a Moisés,
Moisés le dice al Señor, pero ¿quién le digo que tú eres? ¿Se acuerda cuando Moisés tiene a Dios en el arca? En la zarza, perdón. Tengo que ir muy rápido, no tenemos tiempo de ir hasta allá a todo, pero se lo narro rápido. Cuando Moisés se aparece con Dios en la zarza, Moisés le dice al Señor, bueno, tú quieres que vuelva a Israel y que les diga que el gran yo soy se me apareció en el desierto y que el gran yo soy los va a sacar. Pero ¿quién les digo que es el gran yo soy? Ahora, los traductores han cometido grandes errores ahí porque a causa de la tradición, diga conmigo tradición, a causa de la tradición judía, los sacerdotes y los ancianos de Israel no pronunciaban el nombre del Señor, sino pronunciaban los títulos del Señor por temor a no pronunciar el nombre del Señor en vano. Porque uno de los mandamientos era, no dirás el nombre del Señor en vano. Entonces, por miedo a no pronunciar el nombre del Señor en vano, decidieron no pronunciarlo. Entonces, en los textos hebreos donde aparecía el nombre del Señor, ellos escribían abajo la palabra Adonai, que traduce el Señor. O sea, donde estaba, no sé, es como si yo tuviera una carta y donde aparece Chuck, ellos pusieran el pastor. ¿Sí están entendiendo? Porque no decir el nombre de Chuck es profano, entonces pongamos el pastor. Entonces ellos hicieron lo mismo. Donde aparecía el nombre del Señor, que era el tetagrama judío, o como si pudiéramos pasarlo a español, Yahweh, donde aparecía la palabra Yahweh, ellos pusieron Adonai. Más adelante, cuando Constantino trata de reunir todos los textos judíos para armar la Biblia, trae un montón de eruditos romanos no judíos a que hagan un compendio de la palabra. Y estos eruditos romanos no judíos ven que arriba hay unas vocales que traducen Yahweh y abajo hay otras vocales que dicen Adonai. Las unen pensando que es una misma cosa y sale la palabra Yahová, que después se convirtió en Jehová, que si buscamos su significado es Dios de vergüenza. No sé si usted sabía eso, tal vez le estoy dañando ahí su Reina Valera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Israel sale de Egipto, esta tradición de no mencionar el nombre del Señor había hecho que no supieran cómo se llamaba el Señor. ¿Por qué lo llamaban el Señor? Es como si usted no supiera cómo se llama su papá. Yo le preguntaba a mis hijos chiquitos, ¿cómo me llamo yo? Y ellos me dicen, papá. Los más grandes son los que ya saben que tengo otro nombre, pero ellos me dicen papá. Es el título con el que me conocen. Entonces, cuando Israel sale de Egipto, 400 años cautivo, 400 años sin saber nada de su Dios, no saben nada de su Dios, y salen de Egipto y conocen al Señor como el Señor, que si traducimos la palabra o si nos devolvemos el castellano es el Señor o Señor, si nos devolvemos al arameo es Baal. Baal es el Señor en arameo. Entonces, Israel adoraba a el Señor en Egipto y llega a la tierra prometida y oh, qué coincidencia, los cananeos también adoran al Señor. ¿Sí está entendiendo eso? Por no conocer a su Dios, lo confundieron. O sea, como no conocían a el Señor como papá, no le conocían el nombre, pues salen y son engañados. Por eso Moisés le dice al Señor allá en la zarza, pero ¿cómo te llamas? ¿Cómo le digo a los ancianos que tú eres para que sepan que yo hablé con el que era? Entonces casi que el nombre del Señor se convirtió en una clave secreta. Y el que supiera el nombre del Señor era que lo conocía. Entonces se convirtió como una clave secreta. Entonces Moisés va donde los ancianos de Israel que están presos en Egipto y les dice, Yahweh me habló. Y ellos sabían que sí, el nombre del Señor era Yahweh. Entonces dijeron, uy, este sí sabe porque supo el nombre. Entonces, esto que era una clave secreta como para identificar al que verdaderamente los conocía, en realidad después les jugó en contra porque al no conocerlo se dejaron engañar. ¿Sí me están entendiendo? Entonces llegan a Canaán y resulta que los cananeos adoran a Baal, pero con una pequeña diferencia, que es que el señor de los cananeos tiene esposa y se llama Asera o Astarot.
o Semiramis o María. Si usted entra a Google, si tiene un teléfono ahí y ponga Semiramis, Astarot, Acera o María, y verá que le sale la misma imagen. ¿Sí está entendiendo? Entonces los demonios, que son los que están detrás de los ídolos, se están aprovechando de mi ignorancia para que yo resulte adorando ídolos o haciendo la voluntad de demonios en vez del Señor. O sea, si me está entendiendo lo que le digo, ¿ok? Pero entonces algunos dirán, yo no adoro a María, yo no tengo ese problema. Pero resulta que no solamente una figura puede ser un ídolo. En realidad, un ídolo vendría siendo todo aquello, diga conmigo, todo aquello que tome el lugar de Dios en mi corazón. Ok, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ok, con todo. O sea, si hay algo que me desvíe el corazón, la mente o mis fuerzas, eso es un ídolo y puede haber un demonio atrás. ¡Wow! Eso ahí se pone terrible la cosa. Porque ya no es ir a descabezar una imagen. Ya no es ir a grafitear un divino niño. Ahora es que tal vez yo puedo tener un ídolo y no me he dado cuenta. ¿Me está entendiendo eso? Ok. Ahora, al Señor, como a cualquier marido celoso, ¿recuerda que hablamos de que Dios es un Dios fervientemente celoso? ¿Lo recuerda? ¿Vieron la enseñanza? Ok. Al Señor, como cualquier marido celoso, le encanta que su esposa lo muestre con orgullo. Y dígame, ¿a quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta que su amado, su amada, lo presente delante de todos? Y cuando alguien le coquetea, usted quisiera que esa persona dijera, no me moleste, yo tengo novio. Dígame si no quisieran eso las niñas. Ahora, si usted no quiere eso, están problemas. O los jóvenes quisieran que su novia o su amada sea celosa y diga, no me moleste, por favor no me pretenda. Yo tengo a alguien a quien amo con todo mi corazón. No le puedo ofrecer más que una amistad con ciertas limitaciones. Porque no es cualquier amistad, es una amistad frívola y distante. Pues tengo a alguien a quien amo y quiero complacer. Dígame, ¿a quién no le gustaría oír eso? ¿No? Claro que sí, queremos que sean así celosos con nosotros, ¿cierto? Es más, si no le están ofreciendo eso, si no le ofrecen eso, no sé, tal vez no le están ofreciendo todo lo que le han dicho que le ofrecían. ¿Me está comprendiendo? Ahora, entonces quiero mostrarle algo en Éxodo. La primera vez que Israel se torció con un ídolo. Y lo vamos a ver a manera de ejemplo, porque vamos a aplicar eso a nuestra vida. Ahora, cada quien sabe si tiene un ídolo o no. Cada quien tiene que llegar a su casa y buscar. No me pida ayuda con eso. Porque hay gente que me pide ayuda con eso. No, discierna. En verdad, tome usted su propia responsabilidad y discierna si algo le está robando la atención de Dios. ¿Ok? Ahora, hay una frase que me gusta decir. La forma en que recibo mis bendiciones o la forma en que recibo mi provisión determina quién es mi Dios. ¿Ok? La forma en que mis hijos tienen zapatos determina quién es su papá. ¿Cierto? La forma en que mis hijos consiguen el alimento determina quién es el papá. Si mis hijos tienen que pedirle alimento al vecino, ¿quién es el papá? ¿Dónde está mi esposa? Me favor y me aclara eso. ¿Cómo así que mis hijos le están pidiendo zapatos al vecino? ¿Acaso son míos o de él? ¿Está entendiendo eso? Y yo tendría que ponerme celoso o hacer una investigación exhaustiva si mis hijos le están pidiendo zapatos al vecino. Amén. ¿Es claro eso? Listo. Entonces vaya conmigo ya a Éxodo, por favor. Capítulo 32. Vamos a ver el verso 1. Recuerde, no conocer a Dios permite ídolos. Entonces dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte,
fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Noten esto, por favor. Moisés conoce a Dios, Israel no conoce a Dios. Entonces, Moisés sí conoce a Dios y habla cara con Dios, y está siguiéndolo un pueblo que no conoce a Dios. ¿Ok? Esto es importantísimo que sea muy claro, porque ¿qué pasaría si aquí el pastor conoce a Dios y usted no? Entonces yo un día me chuequeo, me tuerzo, me cambio de Dios, y como usted no lo conoce, me sigue al abismo. Eso ha pasado. En cambio, si usted conoce a Dios y yo un día me chuequeo, usted tiene todo el derecho de decir: pastor, qué pena, usted está detrás de otro Dios. Ese no es el que yo conozco. Nos vemos. Debería ser así. Debería ser así, porque usted no puede ser pastor dependiente. Usted tiene que conocer a Dios y oír a Dios. Amén. Y eso me va a limitar a mí las consejerías. Voy a tener más tiempo para otras cosas. Sí, voy a tener menos consejerías si usted conoce más a su Señor. Amén. Ok, entonces Israel está saliendo de Egipto. Moisés se sube a la montaña a hablar con Dios. Se demora 40 días y el pueblo dice: se murió. El que nos estaba llevando en nombre de Dios no está, se murió. Entonces, Aarón, ayúdanos. Hagamos nosotros Dios y que este nos guíe. Note que nos parece absurdo, pero va a ver cómo hacemos lo mismo todavía. Hacemos la misma cosa. Aarón le respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Y todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Ahora, ¿por qué de becerro? ¿Por qué se parecería una vaca a Dios? ¿Por qué no hizo algo más parecido a Dios? No, hizo una vaca. ¿Nota qué poco conocimiento tenían de Dios que ni siquiera le atinó a la figura? Ni siquiera le atinó a la forma, hizo un toro. ¿Por qué? Porque las naciones paganas, por ejemplo, donde habían estado, en Egipto, adoraban a los gatos, adoraban a los zorros, adoraban a los cuervos, adoraban a las águilas, porque pensaban que esas eran deidades, porque todavía no sabían que Dios a imagen suya los hizo. No sabían eso, no sabían que lo más parecido a Dios eran ellos mismos, que nosotros tenemos que saberlo hoy. Lo más parecido a Dios somos nosotros mismos, pues nos hizo como Él es. Amén. Ok, entonces vamos ahí entendiendo, ¿listo? Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente al becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor al Señor. Mire, le puso el nombre del Señor. No, ahí no dice que le puso el nombre real del Señor, sino el título, el Señor. En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron, presentaron holocaustos y sacrificios en comunión. Y luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces, el Señor, otra vez, el mismo título, pero este sí es el real, le dice a Moisés: baja ya, porque se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y plata y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios. Y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Aquí podemos concluir algunas cosas. ¿Cómo identificar el becerro de oro? ¿O cómo identificar un ídolo en mi vida? Recuerde que el ídolo viene para engañarlo, para apartarlo del verdadero Dios. ¿Está comprendiendo? Porque si lo aparta del verdadero Dios, usted va a dejar de recibir del verdadero Dios y usted se va a convertir en una afrenta para el verdadero Dios. Le pongo un ejemplo. Si usted ve un niño en la calle, flaco, feo, mocoso y desarreglado, ¿usted cómo piensa que es el papá? Un irresponsable, ¿cierto? El niño no tiene la culpa, él debería estar cuidado.
¿Ok? Si Satanás logra a usted destruirlo y tenerlo en vergüenza, hará quedar mal a su papá. Amén. En este caso, si usted ve al niño desarreglado, mocoso y feo, solo hay 3 preguntas que hacernos. Primero, ¿el papá lo abandonó? Segundo, el papá no tiene con qué sostenerlo, pero no lo ha abandonado. Tercero, el niño abandonó al papá. Solo hay esas 3 opciones. Ya sea que el papá lo abandonó porque murió, o que no lo puede sostener porque murió o está lisiado, o que el niño abandonó al papá. Sabiendo que nuestro Padre Dios es poderoso, ¿cuál de esas 3 aplica para nosotros? Si nos estuviéramos apartando de Dios, si fuéramos ese niño mocoso y desarreglado, ¿cuál aplica? ¿Cuál? ¿Abandonamos a Dios? Porque Dios no está cojo, ni mocho, ni manco para cuidarnos, ni está pobre para no cuidarnos, ni nos abandonaría nunca. Entonces la única es que nosotros apartamos a nuestro Dios, nos fuimos de Él. Entonces, si este mundo nos ve en derrota, afligidos y destruidos, hacemos quedar mal a nuestro Dios, pues decimos que somos cristianos. ¿Está entendiéndome? La forma en que recibo mi provisión determina al Dios que adoro. O sea, cada provisión que venga a su vida, usted debería preguntarse quién la mandó. No preguntarse si la necesita o no, sino quién la mandó. Tal vez usted necesita para el arriendo, para el colegio, para el transporte, para comer. Y le llegó la platica. No se pregunte si la necesita o no. Pues Dios sabe que usted la necesita. Pregúntese quién la envió. Porque si usted no pregunta quién la envió, tal vez le reciba cosas a Satanás. Amén. Usted se sentía solito y desamado. Y le llegó alguien con ganas de amarlo. Pregúntese quién lo envió. ¿Listo? Ahora, los ídolos siempre aparecerán cuando no tengo noticias de Dios o lo percibo lejano. Note que ellos dicen, no sabemos qué le pudo haber pasado a este Moisés. Los ídolos siempre aparecerán cuando estoy lejano de mi Dios. Siempre. Cuando lo percibo que no me contesta, que no aparece mi Dios, ahí aparecerá el banco, ahí aparecerá el amante, ahí aparecerá el falso amigo, ahí aparecerá el prestamista, ahí aparecerá la droga y el consuelo humano. ¿Me está comprendiendo? ¿Le parece sencillo? El ídolo siempre me pedirá mis riquezas. Siempre. Siempre me pedirá todo lo que tengo. No me dejará nada para mí. Por eso usted ve que una persona que se entrega a la droga, ¿cómo termina? Pobre. Por eso usted se dará cuenta que yo he visto que siempre los hombres que tienen amante terminan empobrecidos. Siempre. Y conozco casos muy cercanos. Hombres se fueron con otra mujer y están empobrecidos y enfermos. Siempre. Terminará con tus riquezas. Un ídolo no te exigirá nada ético o moral. Un ídolo no te pedirá santidad. Un ídolo te dirá, tranquilo, yo lo entiendo, yo sé las necesidades que tiene. Es más, los ídolos buscarán satisfacer el desenfreno moral. Por eso en los templos de Diana se hacían orgías. Por eso Baal exigía niños muertos. ¿Está entendiéndome? Porque ellos no van a pedirle nada ético o moral. Es más, por eso son tan famosos los ídolos y por eso son tan populares. Por eso tienen más hinchada que Dios. Porque no piden nada moral o ético a cambio. Entonces las personas pueden seguirlos sin ser santos. ¿Se imagina seguir a un ídolo y poder seguir con la moza? ¿Se imagina seguir un ídolo pero poder seguir mintiendo? ¿Seguir a un ídolo y poder seguir matando? Por eso hasta los sicarios tienen virgen. Los borrachos tienen virgen. Los presos tienen virgen. Porque no está buscando que cambies tu vida, ni que dejes de sembrar lo que cosechas mal,
Siempre están buscando solamente llevarte junto con ellos al infierno, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Yo comprendo su silencio, pero es cierto lo que le estoy diciendo. Siempre, siempre, siempre producirá culpa hacia el verdadero Dios. Un ídolo siempre producirá culpa hacia el verdadero Dios. A ver si me explico. La madre de todas las tentaciones es hacerme pensar que mi Dios, el verdadero, es demasiado exigente, demasiado riguroso y poco amoroso. Siempre me hará pensar eso. En cambio, ellos te aceptan como tú eres. Ellos sí te aman porque te dejan hacer lo que tú quieres. ¿Sí está entendiendo eso que les digo? Por eso Satanás llega a Eva y le dice: con que Dios te dijo que no comas de todos los árboles. Como si, casi digo algo que nuevo, como un mensaje populista, un mensaje que quiere caerte bien. A los ídolos les preocupa caerte mal. Ellos se cuidan de tu opinión. Ellos no quieren ofenderte. En cambio, el Dios verdadero te dice la verdad en la cara. Él no tiene temor de decirte: eso está mal, lo dejas y me quieres seguir. Él no tiene temor de decirte eso porque es Dios. A Él ni le quita ni le pone que nosotros lo sigamos. Él es Dios, no me necesita para ser Dios. En cambio, el ídolo te necesita para ser Dios. Esa es otra forma de encontrarlo, de pescarlo, de hallarlo. Te necesita para ser Dios. Por eso cuando le quitas tu adoración, deja de ser Dios. Amén. Genial eso. Satanás siempre está pendiente de adoración. Por eso la discusión con Jesús fue adoración. Todo esto te daré si postrado me adoras. Ok, o sea que yo le quito poder a Satanás sobre mi vida cuando lo ignoro. Amén. Siempre estará buscando tu atención, te robará tu atención, te robará tu tiempo, te robará tu ánimo, te robará lo que se enfoca en tus ojos. Siempre te lo robará. Batallará contigo para tu atención. Por eso vemos la batalla en las redes sociales. En realidad la batalla en las redes sociales es por tu atención. Por eso están batallando ellos en las redes, por tu atención. Por eso cada vez hacen cosas que te mantengan más adicto al teléfono. Hace unos años no era así. No sé quién conoció el beeper. El beeper, tú no necesitabas ahí todo el tiempo con el beeper. Y esas personas que tenían beeper nunca murieron. Hoy día hay gente que tiene depresión por el móvil. Y cuando esta cosa se les queda sin batería, se deprimen y se angustian. Hace unos años eso no existía. Es más, cuando no existía el beeper, había el teléfono alámbrico. Y no teníamos uno en cada bolsillo. Teníamos uno por casa. Y le ponían ponían candado al teléfono, las mamás. Uno por casa. Y nadie se murió. Y los hogares no se acababan. Y la gente seguía viviendo. Y yo no sabía, tengo que llamarlo como a las 8 que llegué de trabajar. Y se aguantaban todo el día hasta las 8 que lo llamaba. Y no podían mandarse las fotos del paquete por ese teléfono. ¿Está entendiéndome? Y no murieron. Entonces tal vez esto es un ídolo. No, pero yo ahí tengo la Biblia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo mira la Biblia con respecto a otras cosas? Amén. El ídolo siempre le dará gusto a mi carne. El ídolo siempre constituye una tentación. Y esta me encanta. El ídolo o el Dios falso solo lo fabrico yo.
es hecho por mano de hombres. ¡Wow! ¡Qué fácil eso! O sea, consígase un ídolo que no lo haya hecho usted y solo encontrará uno en el universo, el Dios verdadero. Si usted busca un Dios que no lo haya hecho un hombre, sino un Dios que haya hecho a los hombres, solo encontrará a uno, al Dios verdadero que nos hizo. ¿Me está entendiendo? Esto lo hizo un hombre. O sea, yo debería ser el Dios de él. Amén. En realidad, el tamaño del Dios depende del tamaño del que lo creó. Y yo sé que le puedo dañar la mente si lo pongo a pensar en quién creó a Dios. Pero no hay otro más grande que él. O sea, es tan grande que se hizo él mismo. Y ahí le pongo a... No piensen en eso, por favor. Ahora, mire cómo termina el verso 39, verso 19. Y aconteció que cuando llegó Moisés al campamento, vio el becerro y las danzas, y ardió en ira, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, y esparció sobre las aguas, y se las dio a beber a Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses y vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí: ¿tienen oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió el becerro. Siempre somos así. Se dieron las cosas. Empezamos a salir y nos quisimos. Señor, si es tu voluntad que yo vaya allá, que salga el sol hoy. Así hacemos. Pero quiero finalizar con esto. ¿Nota la actitud del que conoce a Dios? Moisés. ¿Y nota la actitud del que no lo conoce? Aarón. La actitud del que conoce a Dios es destruir cualquier Dios ajeno. Lo hace pedazos. Piense, ¿cómo hace el oro polvo? Lo golpeó tanto hasta que no quedaron dos pedazos juntos. No dice que lo partió en dos. Partiéndolo en Dios ya lo había destruido, pero no paró ahí. No dice que lo partió en 4. No dice que lo partió en 8. No dice que lo partió en 16, de 32, ni en 64. Dice que lo hizo polvo. Los ídolos delante suyo deberían tener miedo. Uy, llegó un cristiano, wow, no. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Y ningún ídolo debería afirmarse en su presencia. Y cualquier cosa debería pedirle permiso a usted para obtener su atención. Pues su atención usted la dedicó a su Señor, porque lo ama con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma. Entonces, Facebook debería decirle: perdóneme, ¿será que me regala un minutico? Solo es para avisarle que su mamá que lo busca desde la semana pasada. Solo para eso. Usted, bueno, ya lo sé, no me moleste más. El Instagram debería decirle: oh, excelentísimo, qué pena con usted. Tengo unas foticos por ahí, no sé si las quiera ver. Son bien decentes, mire que yo estoy cuidadoso. Nada que a usted no le guste. Qué pena pedirle que me mire. Amén. Y cualquier otra cosa. Amén. Entonces ahora el balón queda en su cancha. Terminé por hoy. Lo dejo pensando. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te arrodillarás ante ellos. O sea, ni les complacerás. ¿Sabe que el algoritmo de Instagram está diseñado para que usted no pare de verlo? ¿Sabe que el algoritmo de TikTok está engañado para encantar a sus sentidos? ¿Sabe que el algoritmo de Twitter está diseñado para que usted responda y conteste todo? ¿Sabe que cada algoritmo está pensando en su atención?
Es tan valiosa su atención que el diablo ocupa todas sus fuerzas en ella. Coja su atención y ofréndela a su Señor. Un ejemplo que le puedo dar: ore más, lea más la Biblia, esté más en el Espíritu. Ahí estará honrando a su Señor. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, vamos a orar. Diga conmigo: Señor, solo tú eres mi Dios. Y yo no soy uno que te desconoce. Yo te he conocido. Tú te hiciste hombre. Caminaste entre nosotros. Fuiste a la cruz por nosotros. Resucitaste por nosotros. Y vuelves por nosotros. Yo te conozco, mi Señor. Yo sé quién eres. Yo distingo tu voz. Y sé que me amas. Y tengo celos de que el diablo intente obtener mi atención. Solo tú eres mi Señor. Y me declaro enemigo de cualquier cosa que pretenda robar mi atención a ti. Pues solo tú eres mi Señor. Amén, 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 aleluya. Gloria a Jesús.